Hola a todos, yo soy Carlos, soy el profesor de Statistics para la asignatura de Psicometría para Psicología de la UB. Y antes de empezar con la primera clase os voy a explicar un poco cómo va a funcionar todo el curso. El curso está orientado a preparar la asignatura de Psicometría, concretamente para los grupos que tenéis el listado de preguntas que tenéis que contestar con la bibliografía y luego os preguntan algunas de ellas. Los grupos que normalmente tenéis a Jordi Renom, de profesor. Así que de Psicometría la gran mayoría de grupos hacen una metodología donde hay un primer examen teórico y otro práctico, que es el otro curso. Este curso es exclusivo para los alumnos que tenéis el listado de preguntas para la evaluación del primer parcial y el listado de preguntas para la evaluación del segundo. Entonces, el curso va a ser únicamente con clases grabadas en vídeo, a diferencia de otros cursos de Statistics. No vamos a hacer clase en directo porque en esta asignatura no tiene mucho sentido. No vamos a hacer un directo donde vamos a resolver las preguntas porque es la propia evaluación, entonces tampoco podemos hacer exámenes anteriores para practicar porque siempre son más o menos las mismas preguntas. Así que en su momento pues, se decidió que se hiciera el curso únicamente con vídeos. Es un poco más económico que otros cursos porque solo van a ser vídeos. Se mantiene la misma norma que en otros cursos de Statistics, de que podéis ver como máximo 3 visualizaciones por cada uno de los vídeos, ¿sí? Pero ya os digo, no va a haber directo y los vídeos los podéis mirar en el momento que queráis. Entonces, en los vídeos os voy a ir explicando toda la teoría súper enfocada a cómo os preguntan después en los listados cada uno de los conceptos que vamos a ir viendo. No voy a poner numeraciones de temas ni voy a añadir más cosas de teoría de las que os preguntan, así que os voy a hacer, ya os digo, una explicación de toda la teoría y va a ser correlativa a las preguntas, así que veréis que si miráis las primeras páginas podéis poder contestar las primeras preguntas de la primera parte, ¿sí? Y así sucesivamente, así que lo vamos a ir haciendo al mismo orden, sin numeración, porque entonces si no hay muchos cambios con las preguntas y os lo voy a hacer con la misma estructura que después tenéis en las preguntas. Si os salen preguntas adicionales que no hemos trabajado, porque lo que os voy a intentar hacer es un resumen de todo y súper enfocado a cómo os lo preguntan, pues no os preocupéis, tendremos el grupo de WhatsApp, si necesitáis explicaciones adicionales os las añadiré. Así que ya os digo, los vídeos son para que entendáis bien toda la teoría, porque al final lo que hace mucha gente en esta asignatura es, se contestan o se comparten las preguntas resueltas, no se enteran de nada de la asignatura y luego llegan al examen, vomitan todas las respuestas y no se han enterado de nada en la asignatura. Entonces creo que eso la mayoría de gente tampoco quiere hacerlo así. Así que yo os voy a explicar toda la teoría para que lo entendáis todo y luego podáis contestar bien las preguntas y entendáis lo que estáis haciendo, aunque luego pues podéis contrastar las respuestas entre unos y otros porque os dan el listado para que lo hagáis a vuestro aire, ¿no? Venga, así que tendremos, ya os digo, todos los vídeos con toda la teoría enfocada a las preguntas, en el mismo orden de las preguntas, ¿sí? Y la estructura de los apuntes va a ser la primera parte, para el primer parcial, y luego toda la segunda parte. Y os añadiré todo lo que sea necesario para la evaluación continua, a veces hacéis cosas a ordenador, os añadiré un tutorial, todo lo que necesitéis lo tendréis en el curso para seguir la asignatura. Y ya os digo que tendréis también el grupo de WhatsApp, que si alguna cosa no llegamos con el material del curso, os lo ampliaré, pero vamos, ya veréis que prácticamente todo lo vais a tener con el material que os vamos a dar. Entonces, se mantiene la misma estructura de las visualizaciones que en otros cursos, es decir, vais a tener un máximo de 3 accesos para cada uno de los vídeos, ¿sí? Así que os recomiendo que lo tengáis en cuenta y os administréis las visualizaciones acorde a ello, ¿no? Así que os podéis mirar una vez al principio, luego pues antes para ir haciendo las preguntas y os reserváis la última antes del examen o lo que queráis, ¿vale? Pero que tengáis en cuenta que tenéis un máximo de 3 accesos por cada vídeo porque el curso es de uso individual, aunque no haya clase en directo, ¿sí? ¿Qué más? Después, para seguir la asignatura, os enviamos un dossier, como en otros cursos, un dossier encuadernado con todo el material que necesitáis, con todos los apuntes rellenados, para que también os puedan servir para contestar las preguntas. Y al final tenéis todo el listado de preguntas, lo he puesto con un poquito de espacio para que la idea es que pues, con cada vídeo os miréis el vídeo, entendáis bien los conceptos y luego vayáis al final del dossier e intentéis contestar las preguntas correspondientes a ese vídeo. Y así lo vais haciendo por partes.
creo que es la mejor forma de trabajar la asignatura. Así que os recomiendo que miréis el vídeo y después vayáis al final del dossier, que tenéis las preguntas con un espacio abierto para redactarlo y las intentéis contestar todas con lo que sabéis y con los apuntes del dossier. ¿Sí? Muy bien, y luego por último, deciros que está el grupo de WhatsApp. En la fecha de inicio del curso abriremos un grupo de WhatsApp con todos los alumnos y conmigo, con el profesor, y ya os digo que pues servirá para preguntarme cualquier duda que tengáis, cualquier cosa adicional que hagáis este año, porque a veces van cambiando un poco la metodología, pues lo adaptaremos todo, y si tenéis dudas, pues me las ponéis en el grupo o alguna cosa que queráis ampliar. Muy bien, pues venga, lo dejaremos aquí por esta presentación y vamos a empezar con la primera clase del curso. Bien, pues empezamos ya con esta primera clase del curso. Vamos a la primera página de apuntes. Fijaros que lo tenéis ordenado, como os decía, pues en función del listado de preguntas, así que no tendremos puntos de temas, sino que iremos haciendo pues diferentes conceptos, y lo tenéis ordenado por primera parte y segunda parte, ¿no? Así que empezamos con esta primera parte, donde antes de nada tenéis una pequeña introducción. Lo que vais a necesitar al final es sobre todo entender bien unos cuantos conceptos principales, que son los que os he puesto en negrita en los apuntes y que son los que vamos a ir explicando bien durante los vídeos, ¿no? El primer concepto importante es el concepto de psicometría. Psicometría. La psicometría, que es lo que vamos a trabajar en esta asignatura, ¿no? La psicometría os la definen como el conjunto de métodos, técnicas, teorías que nos sirven para medir las variables psicológicas. Es decir, todo lo que tiene que ver con la medida en psicología, ¿vale? Psicometría es la metría de la psicología, ¿no? Por tanto, es la ciencia que se encarga de medir en psicología, ¿no? Algo que no es nada fácil, porque en psicología la medición es muchas veces indirecta, ¿no? No podemos medir directamente las características psicológicas que no son observables y por tanto resulta difícil. Así que la psicometría la podemos definir de esa manera, como el conjunto de métodos y técnicas que se utilizan para poder medir características psicológicas, ¿no? La medida de las variables psicológicas, la medida en la psicología, ¿sí? Lo podemos definir de esta manera. Y esa disciplina está muy relacionada con la evaluación psicológica y con la estadística. Porque la evaluación psicológica sirve pues para cuando tenemos un paciente, ¿no? Y poder evaluar qué le pasa, ¿no? ¿Qué patología tiene o qué está ocurriendo? Así que la psicometría nos va a servir para poder generar test, ¿no? Pruebas que nos van a permitir diagnosticar, es decir, nos van a ayudar a la evaluación psicológica. Así que la psicometría es muy útil para la evaluación psicológica, porque la psicometría nos va a dar instrumentos que nos van a permitir medir en psicología y por tanto dar un diagnóstico más adecuado, ¿no? Y luego tenemos la estadística. La estadística tiene mucho que ver con la psicometría, pero tiene una dirección contraria, es decir, la estadística la utilizamos para poder medir en psicología, ¿sí? Así que vamos a trabajar con técnicas estadísticas como las que vimos en técnicas de investigación o las que vimos en estadística, ¿no? Vamos a utilizar técnicas que nos van a permitir pues tanto describir los datos como entender el carácter probabilístico de la medida, como los resultados que tenemos, hacer inferencias sobre toda la población, ¿no? Así que la estadística, que se encarga del análisis de los datos, ¿no? Va a proporcionarle instrumentos a la psicometría para poder medir, mientras la evaluación psicológica obtendrá información para después, a través de la psicometría, para después poder tomar decisiones psicológicas, ¿no? Decisiones posteriores. Bien, entonces, en psicometría vamos a trabajar con los test, ¿no? Los test van a ser un conjunto de ítems que nos van a servir para medir las diferentes características psicológicas, ¿no? Entonces, ¿qué es un ítem? Un ítem es un reactivo, ¿sí? Es un elemento que provoca una reacción, ¿sí? Ítems hay de muchos tipos. Si veis diferentes test
en psicología o test psicométricos, veréis que de ítems hay de muchos tipos. No necesariamente un ítem es una pregunta, ¿sí? Que puede serlo, ¿no? Yo puedo medir, por ejemplo, la ansiedad a través de hacer una serie de preguntas, ¿no? Que se tienen que contestar. ¿Cómo de habitual es que te sientas nervioso cuando te levantas? Y le doy una escala para contestar, ¿no? La siguiente pregunta, ¿no? Yo puedo provocar esa respuesta que me dé información sobre el rasgo que estoy midiendo a través de una pregunta, pero no tiene por qué ser siempre a través de una pregunta. Por ejemplo, yo puedo intentar medir su capacidad visoespacial y no es una pregunta, sino que es, pues, hacer un dibujo o hacer, o entender una figura o trabajar con figuras directamente, manipulándolas, ¿no? Así que un ítem es todo aquello que nos va a provocar una reacción, que me va a servir esa reacción para poder saber qué es lo que hay detrás de esa respuesta, ¿no? Y nos va a permitir, por tanto, medir el rasgo que yo pretendo medir y que no es directamente observable, como decíamos, la ansiedad o la capacidad visoespacial o lo que queramos medir, ¿no? Así que los ítems son, por tanto, reactivos o elementos con el objetivo de generar una respuesta relacionada con el atributo que queremos medir, ¿no? No todos los ítems, decíamos, son preguntas, lo tenéis aquí, ¿no? Pero una pregunta se puede convertir en un ítem si provoca una reacción. Es decir, si yo hago un test y hago una pregunta y esa pregunta me la va a contestar el paciente y me va a dar información sobre lo que me interesa, pues eso sí sería un ítem, ¿sí? Por tanto, no todos los ítems son preguntas, ni todas las preguntas son ítems. Tienen que ser preguntas que provoquen una reacción sobre el rasgo que me interesa medir, ¿sí? Venga, así que es la relación entre ítems y preguntas que nos las preguntan muchas veces, ¿no? Una pregunta se convertirá en un ítem cuando provoque una reacción medible, ¿no? Una reacción medible basada en la metodología científica para poder evaluar el rasgo que está detrás que me interesa medir, ¿no? Venga, así que el concepto principal es el concepto de ítem, ¿no? Y que un ítem decíamos que no es igual a una pregunta, ¿sí? No es lo mismo que una pregunta. Bien, otro concepto importante es la estandarización de condiciones. Cuando pasamos un test en psicometría o en psicología, cuando pasamos un test psicológico, necesitamos que todo el mundo lo pase bajo unas determinadas condiciones, porque si no, algunos podrían llevarles a contestar unas cosas y otros a otras, porque están en situaciones diferentes. Imaginaos que pasáis un test en una situación donde hay mucho ruido y distracciones y otra situación en la que tenéis un silencio absoluto. Las respuestas podrían ser diferentes, ¿no? Así que es muy importante que haya estandarización de condiciones. ¿Sí? Por tanto, concepto de ítem, concepto de estandarización de condiciones. Decíamos que hay que definir de forma clara las condiciones de aplicación del test, la puntuación, cómo se va a medir y cómo se va a interpretar las puntuaciones obtenidas, ¿no? ¿Sí? Para evitar influencias externas que puedan distorsionar nuestra medida. Eso asegura que los test se hagan bajo condiciones uniformes, ¿no? Y por tanto las respuestas reflejen realmente las diferencias individuales y nos permitan colocar a la persona respecto a su grupo de referencia, ¿no? Entender la posición de la persona respecto a los demás sin que esa medida esté distorsionada, ¿no? Si hacemos un examen de psicometría, que no sería más que un test psicométrico, ¿no? Vamos a trabajar con este ejemplo muchas veces. El examen de psicometría, si hacemos un examen de psicometría, bueno, pues voy a decirlo de las preguntas. Pues, si fuera un examen de psicometría clásico de 10 preguntas, por ejemplo, sería un test psicológico, ¿no? Estamos intentando medir un rasgo psicológico que sería el nivel que tenemos de la asignatura de psicometría, ¿no? Entonces, el examen lo tenemos que pasar todos con las mismas condiciones. Si uno hace el examen teniendo apuntes encima de la mesa, el otro preguntándole a la inteligencia artificial las preguntas, el otro lo hace en total silencio y de memoria, y unos lo hacen en una clase donde hay mucho ruido y todo el mundo está hablando, y los otros lo hacen en una clase totalmente en silencio, las puntuaciones no las voy a poder comparar, ¿no? Porque podrían estar muy distorsionadas, ¿sí? Venga, así que siempre que pasemos un test, para que la puntuación sea realmente válida, tenemos que pasarlo bajo las mismas condiciones, es decir, tiene que haber una estandarización de condiciones. Bueno, pues esos son los principales conceptos de esta introducción que tenemos.
Venga, vamos al siguiente concepto. El siguiente concepto es la medida en psicología. Sí, hemos dicho que la psicometría se encarga de medir en psicología, ¿no? Venga, la medida en psicología. Bien, entonces, hemos dicho que la psicometría se encarga de medir en psicología. ¿Pero qué quiere decir medir? ¿Qué quiere decir medir? Pues tenemos diferentes definiciones. La más popular es la de Nunnally, de 1978, que define la medida en psicología como un proceso sistemático para cuantificar características psicológicas de forma objetiva y precisa. Y se basa en los siguientes principios. Para que hablemos de medir en psicología, tiene que ser un proceso sistemático, o sea, siempre de la misma manera, siguiendo un sistema, siguiendo una metodología, ¿sí? Para cuantificar características, como es medida en psicología, características psicológicas, ¿no? De forma objetiva y precisa, ¿sí? Es decir, que no sea una opinión, sino que sea algo objetivo, basado en un método científico preciso, que no me pueda dar muchos errores, ¿no? Así que de la medida en psicología tenemos que aprendernos qué es la definición, cómo es la definición para Nunnally, ¿sí? Que define esa definición de la medida en psicología, la define a través de estas 5 características o principios, que son la objetividad. La medida debe ser objetiva, ¿sí? Es decir, todo el mundo debería estar de acuerdo en esa medida, ¿no? No depende de la opinión, no es algo subjetivo, ¿sí? Son independientes de quién lo mide. Es decir, si yo como psicólogo evalúo a un paciente y otra persona evalúa al otro paciente con una conversación, la interpretación de qué le ocurre será subjetiva, ¿no? Pues la medida debería tener objetividad, es decir, no debería depender de las opiniones, no debería depender de quién mida, porque debería seguir unas normas claras, ¿no? Debería ser objetiva. Objetividad. Luego tenemos el concepto de estandarización. Concepto de estandarización, lo que nos dice es, ya lo hemos comentado antes, ¿no? Que los procedimientos para medir tienen que ser los mismos para todo el mundo, ¿no? Tienen que ser uniformes y tienen que ser replicables, o sea, tiene que estar definido en qué situación se pasa el test. El examen se tiene que pasar en una sala con alguien controlando que no se copie y todo el mundo en silencio, ¿sí? Tiene que estar bien especificada cuáles son las condiciones para pasar a ese test, ¿no? Porque si no pueden haber diferencias que afecten a los resultados. Y si conseguimos unas medidas uniformes para todo el mundo y que queden bien definidas desde el principio, pues también el test va a poder ser replicable, ¿no? Yo he pasado el test a un grupo de alumnos, pues otra persona que pase el test puede replicar las mismas condiciones para poder volver a medir lo mismo, ¿sí? Así que estandarización se refiere a que los procedimientos son uniformes y replicables. Luego, tenemos el concepto de facilidad de análisis. El concepto de facilidad de análisis se refiere a que los datos se deberían poder tratar, vamos a obtener valores numéricos que podemos analizar de forma fácil estadísticamente, ¿no? Así que podremos sacar medias de las puntuaciones, desviaciones típicas, promedios, puntuaciones tipificadas. Bueno, entonces, facilidad de análisis, por tanto, se refiere a que la medida nos va a permitir analizar fácilmente ese resultado, ¿no? Es una escala de 0 al 100 y ha sacado un 90, vale, pues es muy alto, ¿no? Sí, nos va a permitir, dice, los datos se pueden tratar matemáticamente y por tanto son muy fáciles de interpretar, ¿no? Y como son fáciles de interpretar, los resultados serán fáciles de comunicar. Comunicación. Los resultados van a ser fáciles de comunicar. Quiere decir que vamos a poder publicar los resultados de la administración del test, ¿no? Y cualquier otro investigador pues, puede entender perfectamente los resultados, podremos comparar, ¿no? Si yo tengo los resultados, yo he pasado un test, los resultados que he obtenido, pues gracias voy a poder comunicar esos resultados y digo, vale, pues yo pasé el test de depresión y me dio una puntuación de 60. Se lo digo a un psicólogo o se lo digo a otro
si entiende el test, pues va a saber eso qué significa, ¿no? Por tanto, para poder medir bien, necesitaríamos que la comunicación fuera fácil de compartir, de comparar, ¿no? En cambio, pues el año pasado mi nivel había sido de no sé cuánto, ¿no? Es decir, puedo comparar lo que pasaba el año pasado cuando me administraron el test con lo que ha pasado ¿sí? Y ver si ha habido un cambio. Es decir, es fácil la comunicación de los resultados gracias a que estamos midiendo de forma objetiva, ¿no? Bien, y luego economía. La medida en psicología tiene que ser económica, es decir, no tiene que ser algo muy costoso evaluar el rasgo que estemos midiendo. Hay que tener eficiencia de costes, de tiempo, de recursos, ¿no? Si yo para evaluar un determinado rasgo tengo que tener un psicólogo que vaya trabajando 2 horas a la semana con el paciente para que pueda evaluar qué le ha pasado durante 2 años, pues eso requeriría un coste enorme para poder evaluar eso, ¿no? En cambio, cuando hablamos de la medición en psicología a través de la psicometría, ¿no? Una medida objetiva, numérica, pues entonces vamos a pasarle un test al paciente que lo puede hacer allí en la sala de espera y al cabo de pues una hora, unas horas, pues lo que sea, nos va a poder dar un resultado que vamos a poder interpretar. Así que es muchísimo más económico, mucho más eficiente en términos de tiempo, coste y recursos, aunque luego podamos sacar información a través de, ya os digo, de una propia terapia, pero el test en sí tiene que estar diseñado para poder sacar información de forma económica, ¿no? Una información muy concreta que a lo mejor tiene un interés relativo y no queremos perder ni mucho tiempo ni mucho dinero en poder diagnosticar eso, ¿no? Vale, pues esos serían los principales elementos de la definición de Nunnally sobre la medida en psicología, ¿sí? ¿Qué más? La medida tiene aplicaciones. Medir en psicología tiene muchas aplicaciones. Para el diagnóstico, lo hemos visto antes, ¿no? Para la evaluación psicológica. Para recursos humanos, muchas veces los test se utilizan para selección de personal, ¿sí? Para organizaciones, para la orientación, ¿no? Para orientar a la persona profesionalmente, ¿no? Para la enseñanza, ¿sí? Así que los test se utilizan, la medida en psicología se utiliza para muchas cosas, tiene muchas aplicaciones diferentes, ¿no? La medida en psicología se diferencia de otras disciplinas por su complejidad. Lo hemos explicado un poco antes, ¿no? La medida en psicología es muy difícil porque vamos a medir cosas que no son directamente observables, ¿no? Decíamos, el nivel de psicometría es algo que no podemos observar directamente, no es una longitud, un peso, ¿no? No es algo que podamos medir fácilmente con un patrón, ¿no? Así que la psicología, la medida es relativa, se basa en la variabilidad, la dispersión de los datos, por tanto dificulta eso la asignación de valores a comportamientos, ¿no? Cómo numeramos una actitud, un comportamiento, una característica de personalidad. Por tanto, la medida en psicología es básicamente probabilística. Eso quiere decir que, como no podemos evaluar el nivel de ansiedad de forma única, lo que vamos a hacer es evaluarla a través de la comparación con los demás, ¿no? ¿Qué significa ser muy ansioso o poco ansioso? Pues no es algo absoluto, ¿no? Sino que se trata, todo el mundo tiene un cierto grado de ansiedad. Se trata de si nuestro nivel de ansiedad es muy alto o muy bajo respecto a la mayoría de gente. Así que va a ser muchas veces comparaciones con el grupo, así que va a ser una medida relativa. Y además la medida va a ser probabilística y va a tener siempre cierto error, ¿no? O sea, si yo mido el nivel de psicometría que tiene el alumno después de haber asistido a las clases y le pongo un examen, esa medida no va a ser totalmente cierta, es decir, yo hago un examen y a lo mejor el alumno pues ese día tenía un mal día y le ha ido muy mal, o justo las preguntas que le han salido eran las que se sabía súper bien y le ha ido mucho mejor de lo que realmente se merecía. Un alumno que a lo mejor merecería tener un 8, ¿no? A lo mejor hace el examen y saca un 9, o a lo mejor hace el examen y saca un 6, ¿sí? Así que hay que tener en cuenta que la medida que observemos no tiene por qué ser el nivel real. Se tenderá a acercar si el test es bueno, pero no tiene por qué ser el nivel real porque tenemos siempre un margen de error, ¿no? ¿Sí? No hay ninguna medida que sea en psicología completamente exacta. En cambio, pues en física muchas medidas sí son totalmente exactas. Venga, ¿qué más? Después tenemos las ventajas y los inconvenientes, ¿no? Las ventajas de la medida en psicología van a ser, sobre todo, la facilidad de análisis,
¿sí? El que podamos analizar a través de herramientas tecnológicas, ¿no? Y de disponibilidad de los datos, vamos a poder analizar de forma muy fácil los resultados, ¿no? Dice, disponibilidad de datos permite un tratamiento estadístico accesible, ¿no? Pues las principales ventajas son la facilidad de análisis, que era una de las propiedades de la medida, ¿no? Vamos a poder analizar los datos muy fácilmente. Por ejemplo, si hago un test en psicometría de estos de alternativa múltiple, luego paso los resultados por el lector y me dice directamente la nota, ¿no? Es muy fácil analizar los resultados, ¿no? Y podemos utilizar herramientas tecnológicas. Luego tenemos la objetividad, estandarización. Sí, suena aquí estandarización. Objetividad o estandarización, ¿no? Que eran las dos primeras características de la medida en psicología, decíamos, ¿no? Y eso nos va a permitir, pues, que la medida sea objetiva, que no dependa del individuo, ¿no? Que podamos comparar puntuaciones de los test entre individuos diferentes, entre diferentes personas que han administrado el test en diferentes situaciones, ¿no? Así que las medidas son objetivas, están estandarizadas, ¿no? Han sido obtenidas de la misma manera en todo el mundo, no dependen de las opiniones, ¿no? Así que nos van a permitir tener una medida fiable, con menos sesgos, ¿no? Y luego, finalmente, las ventajas de la medida en psicología es lo que decíamos de la comunicación, ¿no? La mejora en la comunicación. ¿Sí? Así que las medidas estandarizadas nos facilitan entender las medidas entre diferentes psicólogos, ¿no? Venga, son las principales ventajas que habíamos incluido, ya os digo, en la propia definición de Nunnally, ¿no? Objetividad, estandarización, facilidad de análisis, la comunicación, que nos mejora la comunicación respecto a otras metodologías, ¿no? Incluso podríamos añadir también, pues, el hecho de que sea muy económica, ¿no? Venga, y luego, en cambio, tenemos los inconvenientes o las desventajas. Bien, inconvenientes de la medida en psicología. Los inconvenientes van a ser, primero, la relatividad de la medida, ¿no? Sí, como hemos explicado antes, la medida en psicología es relativa y la interpretación variará en función del contexto y del grupo normativo, no son invariantes, es decir, mi medida la puedo considerar alta o baja cuando lo estoy comparando con el grupo, pero a lo mejor si el grupo que estoy comparándolo cambia, ¿no? Por ejemplo, de una región a otra, a veces las puntuaciones estandarizadas de los test de los grupos normativos son diferentes. Entonces, a lo mejor, si a mí me miden el nivel de ansiedad en España o lo mido con baremos de Estados Unidos y me paso a vivir a Estados Unidos, el resultado me puede cambiar, ¿sí? Así que es una medida relativa a los demás, relativa a lo que estemos comparando, ¿no? Así que en la relatividad de la medida, el valor y la interpretación de los resultados pueden variar en función del contexto, en función del grupo normativo, así que no son invariables, no son siempre iguales las interpretaciones de la medida, ¿no? Luego, tiene el carácter probabilístico que decíamos, ¿no? Tiene un carácter probabilístico. Eso lo hemos explicado antes. Que sea probabilístico quiere decir que no es una medida exacta y única, sino que vamos a dar un valor aproximado al que tenemos, ¿no? Lo que decíamos, el examen de psicometría, yo saco un 9 en el examen, pero eso no significa que tenga un nivel equivalente a un 9. Significa que tengo un buen nivel de psicometría y mi nivel real es algo cercano a 9 en principio, ¿no? Pero no va a ser exactamente 9, ¿no? Así que podemos trabajar con un carácter probabilístico. Mi nivel real a lo mejor seguiría una normal centrada en 9, lo más probable es que estemos cerca del 9, pero a lo mejor mi nivel real es un 8 o es un 10, no lo sé, ¿no? Así que tenemos una medida relativa a los demás, relativa en el sentido de que probabilística, y es probabilística porque la medida va a ser aproximada, no va a ser exacta, ¿no? Venga, luego decíamos que es una medida indirecta. Estamos midiendo algo de forma indirecta, no lo estamos midiendo directamente, así que
yo voy a intentar inferir el nivel de extroversión de una persona con un test de extroversión, pero lo voy a hacer a través de cómo me contesta una serie de preguntas, es algo indirecto, no lo estoy midiendo directamente. Y por tanto, pues podría ser que la persona me estuviera engañando en las respuestas que está dando, podrían pasar mil y una cosas, ¿no? Así que no lo estoy midiendo directamente, sino por métodos indirectos, y eso pues me lleva a que pueda tener mucho error la medida, ¿no? ¿Sí? Dice, los test evalúan constructos complejos que son difíciles de definir de una forma concreta, ¿sí? Como las características de personalidad, de actitud, es algo que tenemos que definir previamente qué es, lo vamos a medir de forma indirecta a través de un test, provocando unas reacciones, que eso creemos que nos van a devolver su nivel en eso, pero claro, todo eso hace que la medida sea indirecta y por tanto que pueda tener también muchos sesgos, ¿no? Y finalmente se puede considerar que la medida en psicología es reduccionista, institucionalizada. Eso quiere decir que simplifica la complejidad humana en números, ¿no? Decimos, bueno, pues el nivel de ansiedad de la persona pues tiene un 73, ¿sí? Estamos dando un número cuando es algo mucho más complejo. La ansiedad de la persona pues dependerá de la situación, del día, de, no sé, ¿no? De mil y una cosas. A lo mejor es una persona muy ansiosa en situaciones muy particulares, en otras no, ¿no? Así que algo que es muy complejo y que además depende mucho de las situaciones, que puede depender de muchas cosas, ¿no? La estamos reduciendo al final a darle una puntuación numérica. Pues tengo esta puntuación, ¿sí? Y que está institucionalizada, ¿no? Es decir, se trabaja de esa manera institucional, ¿no? Venga, así que, ya os digo, de este apartado de la medida en psicología, lo más habitual es que os pregunten pues, por la definición de Nunnally, que os he dado al principio, por las principales características de la medida en psicología según Nunnally, y luego que os pidan pues 3 o 4 que os he puesto, se podrían sacar más cosas, más ventajas y más inconvenientes, ¿vale? Normalmente os piden 3 ventajas, 3 inconvenientes, pues he puesto 4 para que podáis elegir alguna de estas, ¿no? Normalmente nos piden más que 2 o 3 ventajas de la medida en psicología y 2 o 3 inconvenientes. Muy bien, venga, pues ya hemos hecho este segundo bloque de qué es la medida en psicología, ¿no? Bien, luego tendríamos el bloque de las características de los test. Venga, características de los test. ¿Qué características deberían cumplir los test? Decíamos que los test era un instrumento, ¿no?, que utilizábamos para medir un determinado rasgo, ¿no? Es un instrumento para medir un rasgo específico. Un rasgo es, pues, una característica de personalidad, decíamos, la extroversión, o de patología como la depresión, o no. Medir, decíamos, la depresión, la ansiedad, la extroversión, la depresión, la ansiedad, ¿no? Serían ejemplos de rasgos. Pues la psicometría intenta medir esos rasgos por métodos indirectos mediante ítems, es decir, estímulos que esperan obtener una determinada respuesta, y esos ítems se agrupan en los test, ¿no? Un test es un conjunto de ítems que nos permite evaluar el rasgo que nos interesa, ¿no? Así que un test es un instrumento para medir un rasgo específico, lo podemos definir así, ¿eh? A continuación se describen algunas de las características principales. Venga, por tanto, características de los test. La primera característica de los test es la unidimensionalidad. ¿A qué se refiere la unidimensionalidad? La unidimensionalidad se refiere a la dimensionalidad, le llamáis, ¿no? Dimensionalidad del test. La dimensionalidad se refiere a el número de medidas sobre diferentes atributos psicológicos que nos va a permitir obtener el test. El test debería ser siempre unidimensional, es decir, debería medir una única cosa, aunque luego esa cosa tenga diferentes partes, pero deberíamos medir una cosa. Si yo hago un test que incluye muchas cosas diferentes,
cosas que no tienen nada que ver, entonces no tiene sentido. Deberíamos evaluarlo de forma separada, ¿sí? Así que la dimensionalidad se refiere al número de medidas que el test puede proporcionar sobre diferentes atributos y en psicología se busca la unidimensionalidad, ¿sí? Así que buscamos que haya unidimensionalidad, es decir, que solo miremos un rasgo específico, ¿no? Yo voy a hacer un test de inteligencia, o voy a hacer un test de depresión, o voy a hacer un test para evaluar personalidad, aunque personalidad son muchas cosas, ¿no? Pero son todo cosas dentro del marco de la personalidad. Así que tenemos que hablar de medir siempre una única cosa general, porque si vamos a medir dos cosas diferentes, mejor hacer dos test para medir una cosa y otro test para medir la otra, ¿sí? Y analizarlos de forma independiente. Así que para poder analizar si el test funciona bien, no tiene sentido hacer un test que esté formado por dos partes que no tengan nada que ver. Eso sería un test bidimensional, porque entonces a la hora de analizar si funciona bien el test o si es bueno el test o no, lo estaríamos analizando de forma conjunta, las cosas que no tienen nada que ver. A lo mejor una cosa funciona muy bien y la otra no. Sí, así que no tiene sentido hacerlo así. Lo ideal es trabajar de forma unidimensional, que el test mida un solo atributo específico, aunque luego tenga diferentes partes, pero que mida un solo atributo que mantenga el conjunto, ¿no? Venga, eso es esencial para garantizar precisión y fiabilidad del test. Bien, luego tenemos la fiabilidad, la dimensionalidad, que decíamos que el test debería ser unidimensional. Luego tenemos el concepto de fiabilidad. El test debería ser fiable. ¿Qué quiere decir que sea fiable? Que sea fiable quiere decir que sea preciso. Que sea preciso. Es decir, os lo definen como que vamos a buscar minimizar los errores de medida, ¿no? Que el test sea preciso quiere decir que tenga poco error en la medida, ¿sí? Si yo, por ejemplo, hago un examen de psicometría, ¿qué querría decir que ese examen sea fiable? Pues que consiga unas medidas que tengan poco error respecto al nivel real de las personas, ¿no? Si yo, imaginaos que hago un examen de final de psicometría y solo pongo dos preguntas tipo test del temario, dos, y además una no la hemos hecho ni en clase, ¿qué pasaría en ese caso? Bueno, vamos a decir que las dos las hemos hecho en clase, ¿sí? Pero solo he hecho dos preguntas tipo test. Pues ese test tendrá mucho error en la medida, ¿no? Porque a lo mejor alguien que lo sabía súper bien ha fallado una pregunta por lo que sea, ¿no? Era la única que no se sabía, pero llevaba el temario súper bien estudiado y ha fallado una y como resta encima el error, ha suspendido el examen, ¿sí? En cambio, otro que no tenía ni idea, las ha contestado al azar las dos y ha sacado un 10, ¿no? Fijaros que, aunque las dos preguntas sean de psicometría, sean las preguntas, imaginaos que están bien hechas, pero si solo hago dos preguntas tipo test, ese test me va a dar mucho error en la medida. Gente que sacará un 10, a lo mejor merecía un 0, gente que sacará un 5, un 4,5, merecía realmente un 8, un 9, ¿no? Así que tendremos mucho error. El error es la diferencia entre el nivel real que tiene la persona, decíamos nivel real de conocimientos de psicometría, con el nivel que obtenemos con el test, ¿no? Así que la fiabilidad hace referencia a la precisión del test y buscamos minimizar los errores en los resultados, ¿no? Queremos test fiables, que tengan la mínima diferencia entre el valor real y el valor obtenido en el test, ¿no? El mínimo error posible. Aunque en psicología no se busca una réplica exacta, las respuestas se pueden variar por diferentes razones, ¿no? Un test es fiable cuando los resultados son consistentes. Es decir, yo puedo medir si el test es fiable si yo lo repito dos veces de forma equivalente, ¿sí? Entonces, si las respuestas dadas en la primera medida y la segunda se parecen mucho, pues entonces quiere decir que está siendo fiable, ¿no? Es una posible forma de mirar la fiabilidad, ¿no? Imaginaos que yo hago 4 versiones, 4 permutas del test, del examen, que son equivalentes totalmente. Si a una persona le paso una permuta y luego le paso otra, en teoría las puntuaciones deberían parecerse mucho, ¿no? Si son fiables, ¿no? Por tanto, si se parecen mucho las puntuaciones pasándoles las diferentes permutas, pues quiere decir que ese test era fiable, ¿no? Bueno, se puede medir de varias maneras, lo veremos más adelante. Para medir la fiabilidad, ¿no? Luego tendremos un tema entero de fiabilidad. Debería tener un valor entre el 0,8 y el 1, ¿sí? Para que el test sea fiable lo vamos a hacer de una forma numérica y lo vamos a expresar en un coeficiente, lo veremos más adelante, que debería ser mayor de 0,8. Es una medida que va de 0 a 1 y debería ser superior o igual
a 0,8, ¿no? Están entre 0,8 y 1, aunque a veces se acepta 0,7. El test debería ser fiable, veremos más adelante formas de medir la fiabilidad, y debería tener más de 0,8. La fiabilidad se puede analizar mediante diferentes métodos, como test-retest, es decir, pasar un test y al cabo de un tiempo volver a pasar el mismo, cuando la gente se haya olvidado de lo que contestó, para algo que sea estable en el tiempo. Por ejemplo, para un examen de psicometría seguramente no nos serviría, ¿no? Porque nos olvidaremos de las cosas que sabíamos. O por formas paralelas, que era el ejemplo de las permutaciones que os decía, o por dos mitades o por alfa de Cronbach. Lo veremos en el tema de fiabilidad, solo una introducción a esto. Un test unidimensional es una condición previa para la fiabilidad. El test tiene que ser primero unidimensional, porque si no lo es, ya no va a ser fiable. Así que primero debería ser unidimensional. Si lo es, entonces nos fijaremos en la fiabilidad y podrá ser fiable. Pero si ya no era unidimensional, ya no puede ser fiable. ¿Sí? Venga, y luego por último tenemos la validez. ¿La validez a qué se refiere? La validez se refiere a que el test mida lo que realmente pretendía medir. Es decir, el test de psicometría que yo estoy diseñando, el examen de psicometría, es válido si realmente está midiendo conocimientos de psicometría. Si llevo un examen súper complicado, de problemas súper complicados matemáticamente, a lo mejor no estaré midiendo bien el nivel de psicometría, sino que estaré midiendo el nivel de matemáticas. ¿Sí? Y por tanto, gente que ha ido a todas las clases, que lo llevaba súper bien, que se ha mirado toda la bibliografía y demás, luego resulta que el examen le va muy mal, pues porque no sabía hacer integrales y no sabía hacer no sé qué cosas matemáticas que le han pedido en ese examen, ¿no? Así que ese examen no sería válido, ¿sí? Si realmente no está midiendo lo que pretende medir. Un test es válido si mide lo que realmente pretende medir. Si en un examen de psicometría pongo preguntas que se refieren exclusivamente a la psicometría, será válido, ¿sí? Y además a las cosas de psicometría que hemos hecho en clase en concreto, ¿no? Si en cambio si incluyo preguntas que no son de psicometría, aunque tengan relación, pero que no hemos hecho en clase, que no son de psicometría, o que requieren otros conocimientos, por ejemplo matemáticos, que no estaban en el curso, pues entonces ya ese test no va a ser válido, ¿no? Por tanto, un test es válido cuando mide lo que pretende medir, ¿no? Cuando la medida coincide con otros indicadores válidos y es capaz de detectar pequeñas diferencias en el rasgo, ¿sí? Es decir, muchas veces podemos medir la validez a través de relacionarlo con medidas válidas, ¿no? Por ejemplo, yo diseño un test de inteligencia. ¿Cómo puedo saber si el test está midiendo realmente el nivel correcto de los participantes de inteligencia? Pues lo puedo saber a través de mirar cómo se relacionan esas puntuaciones con un test que ya está validado, que todo el mundo acepta como válido. Por ejemplo, el test WISE de inteligencia, el típico test de inteligencia, ¿sí? Pues si yo mis puntuaciones tienen mucha relación con las puntuaciones del test WISE, ¿no? El WISE, o sea, yo cojo mis pacientes, les paso mi test y luego les paso el WISE, y las puntuaciones se parecen, se acercan, pues entonces quiere decir que estaba midiendo efectivamente la inteligencia, ¿sí? Así que para medir la validez se refiere a que midamos lo que realmente pretendemos medir, ¿sí? Y eso lo podemos evaluar mirando la relación de nuestro test con el de un test que ya sea válido, o una medida que sepamos que es de lo que pretendemos medir, lo que llamaremos un criterio más adelante. Sí, esto es una introducción, luego esto lo hacéis mucho más extenso, haremos un tema entero de fiabilidad, un tema entero de validez. Dice, no puede existir validez sin fiabilidad, ya que un test poco fiable no va a ser considerado válido. Bien, entonces, fijaros que para poder considerar que... A ver, ¿qué criterio teníais? Para poder considerar que el test es válido, normalmente se considera por encima más o menos de un 0,7. ¿Sí? Así que la validez la podemos medir como la relación entre el test y una variable validada, ¿no? Y normalmente con que sea superior a 0,7 se considera válido, ¿sí? Bueno, depende, hay diferentes criterios, lo veremos más adelante esto, ¿eh? ¿Sí? Pero fijaros que es una cosa acumulativa, así que primero el test debería ser unidimensional. Si lo es, mido la fiabilidad, porque si no lo es, ya no tiene sentido la fiabilidad.
Luego, una vez veo que el test es fiable, entonces mido la validez, porque si no es fiable tampoco va a ser válido. ¿Sí? Es decir, si mi test tiene muchos errores, cuando yo lo correlacione con otro test validado, no correlacionará, pero a lo mejor no porque no esté midiendo lo que pretendo medir, sino porque tengo muchos errores. Así que necesito primero que sea fiable para mirar la validez, ¿sí? Porque si tengo mucho error en la medida, entonces no lo puedo relacionar con una medida válida, porque esos errores me van a distorsionar esa relación, ¿sí? Así que necesito que sea fiable para que sea válido, ¿sí? Muy bien. Por tanto, dimensionalidad, fiabilidad y validez, ¿no? Las tres características principales. Venga, y todo esto tiene que ver también, las tres características principales son estas tres, ¿no? Pero para que todo esto se cumpla, deberíamos tener también ausencia de sesgo, ¿sí? Es decir, que no tengamos sesgos en la medida, es decir, que la medida no tenga distorsiones artificiales, ¿sí? Tiene que ver con el error de la medida. Es una desviación sistemática que altera los resultados haciéndolos inexactos. Puede ser causados por errores del instrumento, ¿no? Imaginaros que yo he hecho un test de psicometría y que tiene un sesgo determinado. Por ejemplo, en teoría yo no tengo que medir si han ido más o menos a clase, pero resulta que les he dado un temario para estudiar a todo el mundo, evalúo ese temario y luego salen preguntas que hicimos en clase pero no estaban en ese temario, ¿no? Eso provocaría un sesgo en la medida favorable, por ejemplo, a las personas que han ido a clase, ¿no? Muchas veces eso se hace intencionadamente, ¿no? Se quiere premiar a los que han ido a clase, ¿sí? Pero muchas veces puede ser un error del instrumento, influencias externas, prejuicios, ¿no? De la medida o de los sujetos, ¿sí? Dice un ejemplo. Un ejemplo sería hacer pues un test, ¿no? Que no tenga en cuenta a todo el mundo y por tanto que perjudique sistemáticamente a un grupo determinado. Por ejemplo, de las mujeres, ¿no? Los primeros test de inteligencia se hacían sobre los hombres, los hacían hombres para hombres, ¿no? Y por tanto, si utilizamos los mismos baremos para las mujeres, pues entonces las mujeres sistemáticamente salían perjudicadas en los test, ¿no? Porque eran pues pruebas a lo mejor un poco más visoespaciales para entender la inteligencia. La definición de inteligencia estaba hecha para los hombres, ¿no? Entonces a lo mejor pues las mujeres pueden estar perjudicadas más en aquellas tipo de ítems más visoespaciales que pues pueden estar luego puede haber una infrarrepresentación de ítems más de inteligencia social que tienen más las mujeres, ¿no? Entonces si no se ha medido bien la medida, por ejemplo, de inteligencia para representar a todo el mundo, la medida puede estar teniendo siempre un sesgo, ¿no? Hacia algún grupo concreto, es decir, que la medida en algún grupo concreto esté distorsionada, ¿no? El sesgo se refiere a distorsiones que tenemos en la medida, pero que no son por azar, porque que yo coja a una persona, merezca un 8 y saque un 9, no significa que sea un sesgo, ¿sí? Porque el test tiene un error de medida aleatorio, que no sé por qué se da, pues a veces uno espera un 8 y saca un 9. Si tengo otra persona que merecía un 7 y ha sacado un 6, ¿no? Pues es otro error de medida, pero en signo contrario. Por tanto, si se compensan, pues eso no es un sesgo. Si todo el mundo saca más nota de la que merece, eso es un sesgo, ¿sí? O si un grupo concreto saca menos nota de la que merece, eso también es un sesgo, ¿sí? Por tanto, el sesgo es algo sistemático que ocurre en general, en toda la muestra o en un subgrupo concreto, ¿no? Bien, entonces, y además, pues los test deberían tener carácter métrico. ¿No? Deberíamos tener carácter métrico, que quiere decir que nos va a dar una medida numérica, ¿no? Para que luego yo esa medida la pueda evaluar bien, ¿no? Así que los test deberían tener esas tres características y además hay que vigilar que los test tengan ausencia de sesgo y que tengan carácter métrico, es decir, que nos den una medida numérica, ¿no? Que una medida estadística para expresar las puntuaciones con desviaciones típicas que nos permita luego sacar puntuaciones T, lo veremos más adelante eso en el tema de estandarización, ¿vale? Un test que no tenga carácter métrico, un test que dé
algo, ¿no? Algo redactado sobre el paciente, pues si no tengo carácter métrico no me va a permitir hacer comparaciones ni análisis cuantitativos fiables, ¿no? Venga, pues esas serían las principales características que tienen que tener los test. Dimensionalidad, fiabilidad y validez. Y además habría que tener un test con ausencia de sesgo y con carácter métrico. Bien, y vamos ya a las características de las diferentes escalas de medidas según Stevens. Esto lo hemos hecho ya en alguna asignatura anterior, por ejemplo en técnicas de investigación, técnicas de recerca, ¿no? Entonces, las escalas de medida. Como cuando hablamos de la medida en psicología es tan conflictiva, porque son medidas indirectas y son difíciles de medir, ¿no? Pues Stevens hizo una clasificación de las diferentes escalas de medida para justificar que en psicología se puede medir, ¿no? Aunque se mide un poco, de una forma un poco diferente de la que se mide en las ciencias más físicas, ¿no? Entonces, dice, estas escalas clasifican los números en función de su cualidad. Bueno, por tanto, las escalas de medida, las formas de medir una característica, vamos a poner aquí escalas de medida. Según Stevens, sí, porque luego hay otras definiciones, Stevens dice que la medida se puede organizar en 4 niveles acumulativos, ¿sí? Que son la escala nominal, la escala ordinal, la escala de intervalo y la escala de razón, ¿no? Lo hemos trabajado ya en alguna asignatura anterior, pero vamos a repasarlo. ¿A qué se refiere la escala nominal? Medir al final es asignar valores a características reales, ¿no? En un sistema formal que pretendo equilibrar, ¿no? O hacer coincidir con un sistema empírico, algo que ocurre en la realidad. Yo le voy a dar, por ejemplo, números, ¿no? Le asigno números a cosas que pasan en la realidad. De eso se trata medir. Entonces, pueden ser números o pueden ser categorías, ¿no? La escala nominal, ¿a qué se refiere? Se refiere a intentar identificar si las personas en el sistema real empírico, si esas personas o esas observaciones son iguales respecto a esa característica o son diferentes, si son iguales o si son diferentes. Por ejemplo, imaginaos que yo cojo un grupo de personas que han hecho el examen de psicometría, ¿no? Una muestra de 30 alumnos que han hecho el examen de psicometría. Entonces, a partir de ahí, yo puedo empezar a medir diciendo, vale, ¿quiénes van de tardes, son de los grupos de tardes, y quiénes son de los grupos de mañanas? Entonces los agrupo. Estos son de mañanas, son iguales. Y estos son de tardes, son diferentes de los otros, ¿no? Así que yo clasifico las observaciones en si son iguales respecto a aquello o si son diferentes respecto a aquello, ¿no? Por tanto, es una clasificación cualitativa de categorías sin orden ni jerarquía, solo diferencias entre ellas, ¿no? Con símbolos o números sin valor numérico. Yo puedo categorizarlo después como 1 son los de tardes, 2 los de mañanas, o al revés, 1 son los de mañanas, 2 los de tardes, ¿sí? O puedo categorizarlo como mañanas, tardes, darle una etiqueta, ¿sí? Yo le puedo dar números, pero no tiene sentido número, como 1, 2, ¿no? Como hemos dicho antes, o puedo darle categorías, ¿no? Nombres. Así que la escala nominal es una escala en la cual básicamente lo que hacemos es estudiar relaciones entre individuos respecto a una característica en términos de igualdad o diferencia. Son de mañanas todos y son iguales. Estos son de tardes, diferentes, ¿no? Igualdad y diferencia. Luego podemos hablar de la escala ordinal. En la escala ordinal nos la definen como que además de clasificar cualitativamente igual diferente, ordenamos las categorías según un grado, pero sin indicar la magnitud de las diferencias, ¿no? ¿Sí? Por tanto, vamos a tener ahora un orden. Vamos a acumular lo anterior, es decir, además de decir si las personas son diferentes o no, son iguales o diferentes en mi muestra respecto a si van de mañanas o de tardes, además de eso, le vamos a añadir el orden que está por encima y que está por debajo. Por ejemplo, si mido la asistencia como asistencia baja clase, asistencia media, asistencia alta, profesor o profesora tiene un criterio para decir qué es asistencia media, qué es asistencia baja, qué es asistencia alta. Bueno, pues a partir de ahí yo puedo establecer relaciones de mayor que, menor que,
¿sí? Además de si es igualdad o diferencia, ¿no? Pues digo, pues esta persona tiene una asistencia baja, ¿sí? Y esta tiene una asistencia media, vale, son diferentes, van a grupos diferentes, pero este tiene más asistencia que el otro, ¿no? Por tanto, hay un orden, hay una jerarquía. Puedo decir quién está por encima y quién está por debajo. Aunque no voy a poder cuantificar la diferencia, ojo con esa diferencia que es importante, no voy a poder cuantificar, ¿hay más distancia, hay la misma distancia entre asistencia baja y media que entre media y alta? No, no tiene por qué. A lo mejor la distancia entre baja y media que ha hecho el profesor es muy corta, ¿no? Los que han ido en menos de 5 clases, los que han ido como mucho a 10, ¿no? Entre 5 y 10. Pero los de asistencia alta son los que han ido entre 10 y 30 clases, por ejemplo, ¿no? Las distancias no tienen por qué ser iguales. Solo sé que una posición está por encima o por debajo de la otra. Pero no puedo hacer comparaciones en términos de distancia. Eso es la escala ordinal. En cambio, en la escala de intervalo pasa a ser una medida que ahora ya es cuantitativa, lo que nos va a permitir añadir una característica adicional, que es la característica de igual distancia, la distancia entre los valores. Es decir, si yo paso a poner los resultados en números, ¿no? Entonces sé que las distancias entre números son las mismas, ¿no? Si yo digo número de clases asistidas o puntuación, vamos a decir una puntuación de un test, puntuación de inteligencia, que decíamos antes, ¿no? Pues entre puntuar 105 y puntuar 106 hay la misma distancia que entre puntuar 95 y puntuar 96, ¿sí? Hay un punto de distancia, ¿no? Así que las distancias son iguales. A diferencia de antes que decíamos baja, media, alta, y entre baja y media no tenía por qué haber la misma distancia que entre media y alta, ahora entre cada punto, como son unidades numéricas, eso sí las distancias son iguales. Por tanto, podemos identificar, podemos entender los resultados en términos de distancias, ¿sí? Es decir, pues uno que está en 95 y otro 98 están más cerca que uno que está a 105 y otro que está a 115, ¿no? Están más lejos. Así que puedo cuantificar en términos de distancia. Pero ojo que una escala de intervalo no vamos a partir necesariamente del 0, ¿sí? En una escala de inteligencia, por ejemplo, cuando hacemos un test de inteligencia, no podemos dar 0, ¿sí? Es una puntuación que está centrada en el 100, ¿no? Y a partir de ahí yo estoy por debajo de 100, por encima de 100, ¿no? Si tenemos menos de 70, es un valor muy extremo por debajo, más de 130 es la superdotación, es un nivel muy alto, ¿no? Pero no vamos a tener 0, no partimos del 0, no estamos contando a partir de 0, ¿sí? Así que la escala de intervalo quiere decir que no necesariamente estamos partiendo de 0. Sencillamente estamos clasificando en iguales diferentes, más menos, y además distancias iguales, ¿sí? Pero no necesariamente partiendo del nivel 0, que es que no tengamos nada de esa característica. Porque si partimos del nivel 0, pasaríamos a una escala de medida superior, que sería la de razón. Que sería cuando utilizamos números, los números nos identifican si somos iguales o diferentes, por ejemplo, el número de clases asistidas que decíamos antes, ¿no? Si hemos asistido a 2 y otro también a 2, pues son iguales, si no, pues son diferentes, ¿no? Mayor, menor que, misma distancia, y además vamos a tener que vamos a partir de 0, es una escala que parte de 0, donde el 0 es la ausencia total de característica, ¿sí? Así que, por ejemplo, si hablo de asistencia a clase, lo mínimo que puede haber asistido un alumno es a 0 clases. No podemos tener un valor negativo. Y por tanto vamos a empezar a contar respecto al 0. Si empezamos a contar respecto al 0, vamos a poder hacer más cosas que con la escala de intervalo. Porque podremos hablar, por ejemplo, de proporcionalidad, ¿no? Si hablamos del 2 y hablamos del 4, el que ha asistido a 4 clases ha asistido al doble de clases que el que ha asistido a 2. ¿Sí? Fijaros que por tanto puedo comparar en términos de proporcionalidad, ¿no? Este tiene el doble que el otro, ¿no? Lo puedo comparar en términos de proporcionalidad, ¿sí? En la escala de intervalo no lo puedo comparar. Una persona con 120 de inteligencia no tiene el doble que una de 60, ¿sí? Entre otras cosas, pues 60 es prácticamente imposible obtener 60, ¿sí? Así que no es una escala, decíamos, que partiera del 0 la escala de inteligencia, sino que parte del 100, que es la media de la inteligencia de la población, y por tanto a partir de ahí nos colocamos respecto a esa media, ¿sí?
pero no significa que seamos el doble, ¿no? Una persona de 100 no es el doble que una de 50, no es el doble de inteligente, eso no tiene sentido, ¿no? Así que estamos hablando de la escala de razón. Otro ejemplo de escala de intervalo típica es la temperatura, ¿no? La temperatura no está centrada en el cero. Los ejemplos típicos de escala de intervalo son o los test en psicología, la mayoría de test en psicología son comparándolos con el grupo y por tanto no partimos del cero, ¿sí? Así que la mayoría de test en psicología son escalas de intervalo y como medidas físicas podemos hablar por ejemplo de la temperatura, ¿sí? O del año del calendario. La temperatura no parte del cero. El cero no es que no haya temperatura, es un punto que es donde se congela el agua, ¿sí? Así que la escala de temperatura en grados centígrados, ¿no? El cero no es que no haya temperatura, es un punto arbitrario y tengo por encima y por debajo, tengo negativos y positivos, ¿no? La escala Kelvin, que sí que tiene el cero absoluto, que es la ausencia de vibración de las partículas, entonces esa sí que es una escala de razón. Pero la escala de temperatura que utilizamos es una escala de intervalo, ¿no? O el año del calendario, cero no es cuando empezaron los tiempos, cero es, en teoría, cuando nació Jesucristo, ¿no? Por tanto, tenemos una escala de medida que parte del cero, pues entre otras cosas, porque no sabemos exactamente cuándo empezó el tiempo, y por tanto vamos midiendo por encima y vamos midiendo por debajo. Tenemos positivos, negativos, ¿sí? Pero eso no quiere decir que el año 2000 haya pasado el doble de tiempo que el año 1000, ¿no? El año 2000 no ha pasado el doble de tiempo que el año 1000, no es así, ¿no? Porque el tiempo es mucho anterior del cero, por tanto no tiene sentido. Bueno, así que tenemos esas cuatro escalas y son acumulativas. La escala de razón parte del cero, sus distancias entre números son iguales, tiene relaciones de más y menos y nos clasifica las observaciones entre iguales o diferentes, ¿sí? Así que es algo acumulativo. Cada escala tiene más propiedades que la anterior, ¿sí? Pero acumula las anteriores, ¿sí? Escala de razón sería, por ejemplo, el peso, la edad, la longitud, las magnitudes más físicas, por ejemplo, son escalas de razón, ¿sí? Bien, y eso nos influye en cómo procesamos esos datos. De hecho, eso lo hacíamos en técnicas de recerca, porque eso nos influenciaba en qué estadísticos podíamos utilizar, ¿no? La escala nominal, bueno, y recordar que la escala nominal y ordinal son valores cualitativos, son categorías, mientras que la escala de intervalo o de razón son valores numéricos o cuantitativos, ¿no? Categorías o cualidades, números, ¿sí? Bueno, esto ya lo habíamos visto, ¿no? La escala nominal, por tanto, permite solo el uso de estadísticos como las tablas de frecuencia o la moda, que era el valor más repetido, o chi cuadrado, para clasificar datos. Escala ordinal, donde no conocemos el valor exacto de las unidades, son admisibles estadísticos como la mediana, los percentiles, las correlaciones no paramétricas y la Spearman o Kendall, ¿no? Cuando hablábamos de escalas tipo Likert, por ejemplo, ¿no? Así que la medida que permite menos trabajo estadístico es las cualitativas, ¿no? Solo podemos hacer una tabla de frecuencias, ver cuál se repite más, cuál aparece más, que es la moda, y poco más. Si los valores están ordenados, como las escalas decíamos tipo Likert, podemos hacer muchas más cosas, ¿no? Pero no podemos hacerlas todas, ¿no? Decíamos en las escalas tipo Likert, si os acordáis de técnicas de investigación y de estadística, teníamos que utilizar algunas medidas, pero que eran especiales para ese caso, pero no todas. En cambio, la escala de razón se puede utilizar todos los estadísticos, ¿no? Tanto los que hemos visto antes como las de regresión, coeficientes de Pearson, ¿no? Cualquier tipo de transformación, se pueden transformar los datos, etc. Muy bien, venga, pues hasta aquí hemos hecho estos primeros, vamos a llamarle 4 bloques de teoría, ¿no? 4, sí. Vamos a dejarlo aquí por este primer vídeo. Con esto ya tenéis prácticamente, pues a lo mejor un tercio así de las preguntas que tenéis en la primera parte. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo, que seguiremos con más conceptos importantes que os van a preguntar en los listados de esta primera parte.